Conceptos en el ámbito cultural, algún concepto en el ámbito de la economía, que dejaron huella en la historia, en la filosofía, en el arte, y que son conceptos pues importantes para comprender al final cómo es ese recorrido desde la prehistoria, que decir, explicándolo yo siendo historiador, desde el nacimiento de la humanidad hasta la actualidad. La antropología histórica es un movimiento y una rama de la antropología que combina las metodologías de la antropología social y cultural con el estudio de las sociedades a lo largo del tiempo, aplicando estos enfoques para analizar cambios, continuidades y aspectos culturales en el pasado. Ofrece también nuevas perspectivas, fuentes, como el estudio de la vida cotidiana, el cuerpo y las mentalidades que completan los enfoques tradicionales de la historia. En realidad, que si la antropología histórica podría incluso estar, es un recorrido histórico, por el ámbito dentro de lo social y lo cultural de las sociedades a lo largo del tiempo, con el objetivo de cómo han ido evolucionando, qué cambios han tenido, qué continuidades han, aspectos han dejado en su propia huella como historia de la humanidad, que todo ello viene eso también del pasado, las perspectivas y las fuentes que son novedosas en torno a ese estudio de la vida cotidiana, del cuerpo, las mentalidades, que completan al final los enfoques tradicionales de la historia. Al final la historia te habla incluso de la propia mentalidad. Dije, la historia también está en el engranaje de las materias más importantes, historia, filosofía, arte. Al final está la psicología dentro de la propia, o la psiquiatría dentro de la propia historia. La antropología cristiana o antropología teológica es el estudio del ser humano desde una perspectiva bíblica y cristiana. Se centra en comprender la naturaleza humana, la relación entre cuerpo y alma y espíritu y la condición humana a la luz de la revelación divina. Al final, la antropología cristiana recoge pues, los postulados de la Biblia y del cristianismo, con el objetivo de comprender la naturaleza humana y también esa relación que tenemos entre cuerpo, alma, también el espíritu y la condición humana a la luz de la revelación divina. Es decir, es como casi un estudio centrado en el ámbito de la religión dentro de la materia científica y biológica como es la antropología. La antropología cultural y la antropología biológica, dos ramas dentro de las ciencias y de la cultura, de las ciencias sociales. La antropología cultural es la rama de la antropología que se centra en el estudio de la cultura humana, entendida como el conjunto de costumbres, creencias, valores, normas y prácticas que comparten los miembros de un grupo social. Busca comprender la diversidad cultural, analizando cómo los seres humanos dan sentido al mundo y cómo influye en su forma de pensar, sentir y actuar. Un estudio de la antropología cultural es casi estudiar prácticamente la cultura humana. ¿Cómo? Pues a través de las costumbres, las creencias, los valores, las normas, las prácticas que tengan cada grupo social. De ahí que luego esa diversidad cultural analice cómo los seres humanos van dando sentido al mundo en el que viven y cómo van influyendo en sus formas de pensar, sentir y actuar, primero individualmente y luego ya colectivamente. Y en torno a la antropología biológica, o antropología física, es una rama de la antropología que estudia la biología humana, sus ancestros y sus parientes primates más cercanos, centrándose en el origen, la evolución, la variabilidad y la adaptabilidad de la especie humana a lo largo del tiempo y el espacio. Para ello, utiliza un enfoque evolutivo, comparativo y biocultural, analizando la interacción entre los aspectos biológicos y culturales de las poblaciones. La antropología biológica es el estudio prácticamente del ser humano desde su pasado, que sería la prehistoria, y de dónde venimos, nuestra evolución, nuestra variabilidad, nuestra adaptación como nueva especie, los animales más cercanos, como serían los primates, entre ellos el chimpancé, orangután, gorila, que al final lo que intenta la antropología biológica es llevar a cabo una evolución, una comparación cultural, en la cual analiza la interacción entre los aspectos biológicos y culturales de las propias poblaciones. La antropología ética y la antropología moral son dos conceptos dentro del ámbito del propio pensamiento de la filosofía. La antropología ética puede referirse a dos enfoques principales, una antropología filosófica que estudia la naturaleza humana y sus implicaciones éticas y la ética de la práctica antropológica, que define los deberes y las responsabilidades de los antropólogos en su investigación y trabajo con comunidades humanas, buscando no causar daño, ser honesto y obtener consentimiento informado. Claro, por un lado, sería casi entender el enfoque del ámbito filosófico de cómo nos comportamos, las implicaciones éticas, y la otra es la ética de la práctica antropológica, que ya es el estudio de los propios antropólogos, los especialistas que investigan, trabajan con comunidades humanas sin realizar daños, con la mayor honestidad posible y para obtener el consentimiento informado más claro y conciso y científico posible.
La antropología moral es el estudio de los conceptos morales, que sería la obligación, deber y la felicidad, y cómo se manifiesta en la vida social y cultural de las personas. Examina las diversas normas y comportamientos morales dentro de distintos contextos culturales, analizando los patrones que los seres humanos para dar sentido y guiar su conducta, interés y la forma en que se construyen sus comunidades. Al final, la antropología moral es prácticamente el deber que tenemos todos como personas, porque tenemos una obligación, tenemos deberes, tenemos la felicidad, la felicidad se supone, pero que eso se va manifestando en la vida social y cultural de cada persona. Eso no quiere decir que en el ámbito son normas, comportamientos morales que tenemos nosotros en el ámbito cultural. Al final todo está casi unido en el ámbito casi de la felicidad, la obligación, los deberes que tenemos y los patrones que los seres humanos al final vamos utilizando y hemos utilizado a lo largo de nuestra vida, nuestro sentido, nuestra conducta, nuestro interés, la forma en la que vamos construyendo nuestras propias comunidades, la manera de entender cómo cada persona es de una manera, porque claro, si fuéramos todos igual sería como los robots y sería algo casi muy aburrido. Entonces, lo que mola es, pues la humanidad, pues sobre todo el 1%, ese porcentaje mínimo que he dicho, el 1%, hay mucha gente que merece hasta la pena y por las ideas que tienen y la forma también, y que también pues, transmite felicidad. El 99% es más complicado en torno al ser humano y es muy difícil de que sea variable. Pero bueno, la moralidad al final es cómo nosotros nos comportamos. Primero tenemos que comportarnos de una manera positiva con nosotros y es verdad que luego hay mucha gente que transmite felicidad y que te contagia, y eso es algo muy positivo en una sociedad pues cada vez más complicada, polarizada, como es la de los últimos 25 o 30 años. La antropología sociológica y la antropología criminal, también conceptos dentro del pensamiento. La antropología sociológica también se denomina antropología social, es una disciplina que estudia la diversidad de las culturas humanas, enfocándose en las relaciones, interacciones y estructuras sociales que forman las sociedades y la manera en que éstas cambian con el tiempo. Utiliza el trabajo de campo etnográfico como la observación participante para analizar aspectos como normas, valores, religiones, género y desigualdad y comprender también la complejidad de la vida social desde una perspectiva holística y comparativa. Es así, es unir todo, porque una antropología sociológica es realizar un pensamiento estructural al final de las sociedades. Puede ser de un municipio, de una región, de una capital, de un estado en su conjunto. Lo que pasa es que la antropología sociológica, si la sociología se encarga de estudio reciente, es decir, lo contemporáneo, siglo XIX hasta el siglo actual, los últimos 200 años, la antropología sociológica se encarga del estudio de cómo las sociedades hoy en día, cómo nos comportamos, pero también lo traspasa hacia el pasado, cómo eran antiguamente, qué tenían, qué forma de pensar tenían, qué religión tenían, qué género, qué desigualdad, pues esa complejidad que provoca, bueno, pues un estudio también del ser humano, como pasa, por ejemplo, con la psique mental en la psiquiatría o en la psicología. Y la antropología criminal es una disciplina que estudia al delincuente desde una perspectiva biológica y social, analizando al final los factores que pueden influir en la conducta criminal. Se centra en comprender por qué y cómo ciertas personas cometen delitos, considerando tanto sus características físicas y biológicas como un entorno social y cultural. La antropología criminal lo que estudia es al final es la biología y lo social con el objetivo de por qué hay algunas personas que cometen delitos y que no se entienden y que lo que intenta es explicar si puede ser su entorno, es decir, a lo mejor su familia cuando era pequeño o por qué se comporta de esta manera, por qué hace esto. Pues el objetivo de muchos de los criminólogos es entender por qué actúan así muchas personas. La antropología lingüística es una disciplina que estudia la relación entre el lenguaje, la cultura y la sociedad, analizando cómo las lenguas reflejan y dan forma a las creencias, identidades y prácticas culturales de los grupos humanos. Se enfoca en la diversidad lingüística y la forma en que el lenguaje funciona como un instrumento social y una práctica cultural, examinando aspectos como las conversaciones cotidianas, la selección de palabras, la gramática y cómo éstas se relacionan con las estructuras de poder y las entidades sociales. La antropología lingüística es un estudio prácticamente de cómo bueno, actúan los seres humanos en su lenguaje, en su cultura, en su sociedad, y se va reflejando en las creencias, identidades y prácticas culturales que tenemos cada persona o los grupos sociales humanos. En sí lo que intenta es estudiar casi la lengua y el lenguaje y cómo el lenguaje se convierte en un instrumento social y una práctica cultural por parte de los seres humanos. Y esas conversaciones cotidianas que tenemos, seleccionamos una serie de palabras cuando estamos con alguien o una gramática,
o cómo se relacionan con las estructuras de poder y las entidades sociales, es decir, qué relación hay entre al final el estudio de la lengua, la antropología, cómo hemos sido nosotros y cómo nos hemos ido comportando con nuestra propia eh, forma de expresarnos, que sería el lenguaje. Y la antropología espiritual es el estudio antropológico de la espiritualidad humana, enfocándose en cómo las personas de diferentes culturas entienden y experimentan su existencia, su sentido de la vida y su conexión con lo trascendente, analizando mitos, rituales y sistemas de creencia. También se refiere a la antropología cristiana o teológica, que es una rama de la teología dogmática que estudia al ser humano a través de la revelación, especialmente de la Sagrada Escritura, para comprender el concepto cristiano del hombre. Pero vamos, que la antropología espiritual es un estudio casi de entendernos nosotros mismos y por qué estamos aquí, pero no en el ámbito, por ejemplo, a lo mejor de la filosofía. La filosofía se hace preguntas de qué es, qué es el ser humano, hacia dónde va el ser humano, qué características tiene, por qué el ser humano está aquí y en otro tipo de especie. La antropología espiritual en realidad se centra mucho en la humanidad, pero en el sentido de que hay un ser supremo, la divinidad, que es la que se acerca a él y se une, como siempre, bueno, pues ha tenido, bueno, desde el nacimiento del cristianismo y su cercanía a la religión, poder. El espiritismo antropológico hace referencia a un campo de estudio dentro de la antropología que investiga la espiritualidad como una dimensión fundamental de la experiencia humana. Se enfoca en cómo las diferentes culturas entienden y viven la espiritualidad, explorando mitos, rituales, creencias y la búsqueda de significado. Este enfoque busca comprender la totalidad de la persona, reconociendo la espiritualidad como una fuerza que puede influir en el bienestar físico y mental, así como en el crecimiento personal y la trascendencia. El espiritismo antropológico en realidad al final es una manera de entender pues casi filosóficamente dentro de la religión con el objetivo de cómo enfocarse y cómo vive en cada eh, grupo social y qué creencias tienen, qué rituales, qué mitos y qué búsqueda y dónde, hacia dónde van y se reconoce, pero claro, el problema es que se centra más en el ámbito religioso. Y el liberalismo social se opone a la intromisión del Estado en la vida privada o en las decisiones personales de los ciudadanos y también hace énfasis en la libertad de las personas en cuanto a las normas culturales o las tradiciones. Y siempre se va a oponer al conservadurismo. El liberalismo social es una política económica y el objetivo es que el Estado no se tiene que meter en la vida privada de ninguno y que las decisiones personales son de los ciudadanos y que el énfasis es que cada persona es libre de hacer lo que quiera en su propia norma cultural y tradiciones, totalmente opuesto a otras ideologías más de derecha. La antropología social es una rama de la antropología que estudia los patrones de comportamiento, las relaciones sociales y las estructuras de las sociedades humanas, analizando cómo las personas interactúan y organizan su vida en distintos contextos culturales. Utiliza el trabajo de campo etnográfico como metodología principal y se enfoca en comprender la diversidad humana, así como los elementos comunes que nos unen, buscando siempre una perspectiva compartida y crítica. La antropología social es igual que la antropología sociológica, es un estudio de cómo nos comportamos y vamos interactuando los seres humanos con nuestra vida a lo largo de la experiencia que hemos tenido. La antropología etnográfica estudia las sociedades humanas para comprender la humanidad, utilizando la etnografía como principal método de investigación, porque la etnografía se caracteriza por la observación participante en el grupo que se estudia, buscando la descripción detallada de sus prácticas culturales, estructurales y comportamientos desde una perspectiva interna, que sería ética, complementada por la visión externa de la investigación. El objetivo al final es su objetivo es generar un conocimiento profundo y holístico de la cultura estudiada para llegar a conclusiones generales sobre la condición humana. La antropología etnográfica es el estudio prácticamente etnográfico, científico, empírico, con el objetivo de cómo han ido evolucionando las propias sociedades o los grupos sociales en aquel momento. El progresismo es una ideología, un movimiento que defiende ideas y actitudes avanzadas y reformistas totalmente opuestas al conservadurismo. El liberalismo social es algo parecido y el liberalismo también es algo contrario al progresismo, pero que tiene ese intermedio entre el ámbito del conservadurismo y el progresismo. El liberalismo en realidad son corrientes que están muy cerca, es verdad, hay que decirlo, del conservadurismo, aunque con matices. Y luego, ¿qué es lo que intenta llevar a cabo el progresismo? Pues la búsqueda de avances sociales, la defensa de libertades individuales, se asocia con reformas y con la participación democrática en diversos ámbitos, la política, la educación. El progresismo moderno es una corriente política y social de izquierdas que defiende reformas para mejorar las condiciones humanas. ¿Y qué enfatiza? La justicia social, la igualdad de minorías, la protección del medio ambiente y el acceso universal a la tecnología y el conocimiento, a la vez que aboga por una globalización humanizada y el reconocimiento de la diversidad y las identidades de género, contraposición a las tendencias conservadoras y neoliberales que priorizan las desigualdades. Igualmente, otra vez, el neoliberalismo, el liberalismo son corrientes totalmente cercanas al conservadurismo y el progresismo moderno es casi una rama del progresismo que apareció con el objetivo de llevar a cabo unas reformas un pelín más
radicales, que sería el progresismo. Pero vamos, que no son radicales, porque el progresismo moderno lo que busca es prácticamente lo mismo que el progresismo, que es que haya igualdad social, igualdad ante las minorías, proteger el medio ambiente, acceder universalmente a la tecnología, al conocimiento en la actualidad, una globalización humanizada, diversidad y también identidades de género, totalmente opuesto a los ámbitos conservadores, que sería el neoliberalismo o el liberalismo y el conservador. El progresismo moral se refiere a la promoción de cambios sociales y éticos en línea con principios de progreso, justicia y derechos individuales, desafiando las normas y tradiciones establecidas. Se asocia con movimientos que abogan por la modernización de la sociedad, la igualdad, la libertad, también el bienestar colectivo, y rechaza cualquier idea retrógrada, conservadora. Es decir, el progresismo moral es casi desafiar los cambios. Lo que pasa es que el problema es que el progresismo al final dentro de la filosofía es romper casi prácticamente con toda la estructura del pasado y que haya progreso, justicia y derechos individuales, desafía todas las normas y tradiciones establecidas por el conservadurismo y a partir de ahí lo que busca es que la sociedad se modernice, que haya igualdad, que haya libertad, que haya bienestar colectivo, totalmente opuesto a una actitud conservadora. El progresismo ético no es un término en general, pero generalmente se refiere a la aplicación de principios éticos progresistas a cuestiones sociales. Primeramente en el ámbito social y luego ya en lo político y en lo personal, porque lo que promueve al final el progresismo ético, aunque no es una corriente en sí, que no es como el progresismo moral, para dejarlo claro, es la libertad individual, la igualdad, el cambio social para el bien común entre todos. Totalmente opuesto al conservadurismo, el conservadurismo que defiende las estructuras más tradicionales y las que existen. Es decir, la tradición es el conservadurismo. Se enfoca en una ética que valora la evolución y la adaptación a las nuevas circunstancias, buscando el desarrollo y el progreso humano, especialmente en la esfera social y los derechos individuales. Aunque el progresismo ético en realidad nada tiene que ver como una manera de pensamiento, en sí lo que busca es que haya una libertad individual, igualdad, cambio social, con el objetivo de que haya un bien común y que se desarrolle y se adapte a las nuevas circunstancias en torno al desarrollo y al progreso de la humanidad en la esfera social y los derechos. El progresismo filosófico es una filosofía política y reformista que busca mejorar la condición humana, porque lo que intenta es una mejora continua del ser humano. ¿Cómo? Con reformas sociales, políticas, económicas, totalmente opuesto al conservadurismo. Comenzó en el siglo XVIII con el nacimiento de la Ilustración y se afianzó con la Revolución Americana, la Revolución Francesa y también la independencia de las colonias españolas y portuguesas y por último la Guerra de la Independencia Española. Y al final lo que impulsa el progresismo filosófico, que fue la Ilustración, es la defensa de las libertades individuales, una sociedad con mayor justicia y mayor democracia. El progresismo sociológico se refiere a una ideología y movimiento que busca la reforma social para mejorar las condiciones humanas, promoviendo la igualdad, la justicia social y el desarrollo económico y político. Se caracteriza por una postura favorable a la intervención social y económica, la creencia en la capacidad de la humanidad para progresar y la defensa de políticas que aborden la pobreza, la desigualdad y la discriminación. El progresismo sociológico es una ideología casi que lo que intenta es mejorar las condiciones humanas, que haya igualdad, justicia social, desarrollo económico y político, favorecer siempre la intervención social y económica, la creencia en la capacidad de todos bueno, de la historia de la humanidad, es decir, de la humanidad, para que los propios humanos o las personas vayan progresando, defender políticas que aborden diferentes conceptos como sean pobreza, desigualdad y discriminación, con el objetivo de llevar a cabo una estructura casi sociológica, un estudio casi de progresismo, que sería casi, bueno, no sería casi, es explicar casi la ideología de izquierdas con un estudio de cómo sería para tener una sociedad más justa. Eso sería el progresismo sociológico, igual que el progresismo filosófico y otras. El radicalismo moral es una doctrina o actitud que busca una reforma profunda o total de los valores y principios éticos, a menudo con un enfoque extremista o intransigente hacia la realidad moral y social. Lo de la palabra radix, que es del latino, proviene del latín, que es raíz, implica que se busca la raíz de los problemas morales para proponer soluciones fundamentales. El radicalismo moral es romper directamente casi con las maneras estructurales de la propia ética y los valores y principios que tenemos cada persona. Y es romper las tradiciones por algo novedoso. Y el radicalismo clásico, movimiento histórico que representó pues eso, el ámbito de la izquierda, que surgió a finales del siglo XVIII con la Revolución Americana, la Revolución Francesa y sobre todo ya a principios del siglo XIX,
que es lo que vino pues, del liberalismo, de la socialdemocracia, el progresismo moderno y todas las estructuras en el ámbito de la izquierda. El progresismo psicológico no es un término estándar, pero se puede entender como la aplicación de principios de pedagogía progresista y la filosofía política del progresismo al ámbito de la psicología, enfocándose en el desarrollo del individuo y la sociedad a través de la educación, el cambio social y la promoción de la condición humana. En sí no es una corriente y lo único que a lo mejor puedes intentar es incorporar la pedagogía progresista o la filosofía política del progresismo, pero acercarlo siempre al ámbito de la psicología. Ahora, esto no quiere decir que luego esto se enfoque, claro, porque el progresismo psicológico lo que se enfoca es en el desarrollo individual y también luego de la sociedad. ¿Cómo? Pues a través de la educación, el cambio social, la promoción de la condición humana y cómo cada uno nos vamos comportando y el estudio psicológico que hacemos en el ámbito del progresismo. Aunque no son corrientes, es verdad, hay que decir, son conceptos que casi que unen pues, el pensamiento de la filosofía y el progresismo psiquiátrico se refiere a los avances y la reforma en el campo de la psiquiatría impulsados por un enfoque más humano y científico que busca superar las prácticas tradicionales de encierro y estigma de la enfermedad mental y lo que promueve al final la atención comunitaria y la integración social de las personas afectadas. El progresismo psiquiátrico es intentar ayudar a las personas que se encuentran a lo mejor en un encierro o las estructuras tradicionales con el objetivo de abrirle la mente y que lleven a cabo una nueva vida diferente, aunque a veces en esta sociedad actual de los últimos 30 años es muy complicada. El progresismo literario se refiere a una corriente o enfoque de la literatura que busca el progreso social, político y humano, a menudo abordando temas de justicia social entre ellas, luego la igualdad y también los cambios. En esta etiqueta se aplica al final a menudo a la temática de la obra, pero históricamente ha sido analizada por perspectivas filosóficas y estéticas, porque al final es así. George Lucas, que es uno de los filósofos más importantes, que vinculaba el progreso literario a la crítica social y al desarrollo de una conciencia crítica en el lector. Muchos de los pensadores del siglo XX decían que, claro, si tú quieres ser crítico y quieres tener una manera de entender, pues oye, lo que tienes que hacer es leer, tienes que desarrollar tu propia conciencia, tienes que entender a otras personas, a otros escritores, a otras, bueno, en general a otros intelectuales. Esto no quiere decir que solo se haya que leer libros de psicología, de literatura, de historia o de filosofía o del ámbito del pensamiento, ¿no? Porque incluso una obra que te pueda hacer algún artista puede ser hasta que incluso la entiendas o que comprendas qué es lo que quiere decir. En sí, muchos de los intelectuales lo que quieren es que haya una manera que seamos críticos con la sociedad, que no nos quedamos, que no nos durmamos y que tengamos una serie de bueno, estructuras, pues más o menos en torno a la lectura, para entender todas las ideas, porque no hace falta quedarse con una idea fija tuya. Luego ya tú, cada persona ya tiene su propio pensamiento, pero si puedes entender y leer otras cosas, también. El progresismo pedagógico de John Dewey, filósofo, psicólogo, es un movimiento educativo centrado en la experiencia práctica y la participación activa del estudiante, buscando romper con los métodos tradicionales y fomentar el desarrollo integral del individuo en un entorno democrático y colaborativo. Es verdad que se enfoca en el aprendizaje a través de la experiencia, prioriza las habilidades y la motivación del alumno y ve la educación como un proceso continuo de adaptación y de construcción de las propias experiencias. El progresismo pedagógico es como el progresismo literario son críticos. Lo que pasa es que el problema, lo que te habla al final, el progresismo pedagógico es un estudio casi que quiere romper toda la tradición educativa. Con el objetivo de que el propio alumno o los alumnos tengan un aprendizaje pues, más allá de la experiencia, que prioricen sus propias habilidades, que no sea lo que te cuenten todo el rato. La motivación también hay que motivar al alumno. Si no le motivas, el alumno al final se cansa, se puede aburrir, y luego ven la educación como un proceso continuo de adaptación y de construcción de la experiencia. Esto sucede prácticamente pues, hoy en día. Hoy en los últimos 25 años casi los propios docentes no han, a muchos de los alumnos no los han llevado a cabo pues eso, a esa motivación, hay que ayudarles. Oye, si tienes algún problema psicológico, psiquiátrico, se puede echar una mano, intentar mirar, a ver cómo encauzar esas estructuras, por qué le cuesta más algunas asignaturas y otras menos la situación. El problema, ¿sabes qué pasa? Que esto ha cambiado ya mucho y hoy en día casi que la manera de la docencia pues es muy, también es compleja, hay que decirlo, pero bueno, yo mi opinión, siendo historiador, podría ser que muchos de los docentes, profesores, el progresismo histórico nada tiene que ver con el ámbito del pensamiento, sino que es un movimiento y las reformas sociales y políticas que tuvieron lugar o se produjeron en Estados Unidos desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los años 20.
en el país estadounidense. ¿Cuáles fueron las fechas? 1890, 1920, y que se impulsó con el objetivo en el ámbito de los sectores político y social. ¿Para qué? Para corregir los excesos de la industrialización, por un lado, la corrupción política, promover reformas ambientales, económicas y sociales para que la población viva mucho o algo mejor, o que la población tenga mejores condiciones de vida y también laborables, y que el poder de las grandes corporaciones quede limitado. Es casi, en realidad, llevar a casi un estilo Theodore Roosevelt, que nada tiene que ver con Roosevelt, el presidente, que por cierto, su primo, Theodore Roosevelt, igual que Leonor, la esposa de Franklin Delano Roosevelt, el último presidente de la familia de los Roosevelt, su primo muy lejano fue presidente ya, pues eso, ya casi finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estuvo incluso en la guerra de 1898, la guerra hispano-estadounidense, con el objetivo de invadir y atacar a España, hay que decirlo, pero vamos, el progresismo histórico el objetivo que tiene es casi impulsar políticas de izquierdas en la historia para evitar que haya corrupción, para evitar que haya excesos en la industrialización, para que la gente tenga una vida lo más eh, mejorable posible, que las grandes corporaciones tengan limitaciones. Que es casi como ir en contra de casi poner un pensamiento de izquierdas. Y el progresismo cristiano es una corriente del cristianismo que enfatiza los valores de justicia social y amor al prójimo, interpretando el Evangelio a través de una lente de reforma social, política y económica. Este movimiento busca aplicar las enseñanzas de Cristo al contexto moderno, promoviendo la libertad individual y buscando la igualdad social. El progresismo cristiano es recoger ideas de la izquierda con el objetivo de implementarlas con el propio cristianismo y acercarse siempre a esa deidad. Y luego en el contexto, claro, ya político, social y económico del momento. El creacionismo es una doctrina religiosa que postula que el universo y la vida fueron creados por una divinidad, que sería deidad, que es Dios, y que se opone a las explicaciones científicas de la teoría de la evolución de Darwin o del Big Bang, de muchos de los científicos, y que luego dentro del creacionismo hay diversas variantes, como pasa en otras corrientes de la cultura, de las ciencias sociales. Primeramente porque el creacionismo clásico lo que interpreta al final es una interpretación liberal de las escrituras sagradas, y el creacionismo contemporáneo, que es casi el actual, intenta dar explicaciones pseudocientíficas para sus postulados, que tampoco tienen mucho recorrido. El problema es que, lo voy a repetir, hay cosas pseudocientíficas y científicas que es imposible, pseudocientíficas que no se pueden ni entender. La ciencia, ahora que se habla mucho de la meteorología, que por qué llueve mucho, llueve más, llueve menos, o por qué hay danas muy fuertes que provocan incluso barridos, como pasó, bueno, pues hace ya casi un año, que se va a cumplir en octubre, desde de Valencia y toda la parte del Mediterráneo. Fue una desgracia para muchas personas, pero una desgracia, vamos, que han perdido, bueno, toda su vida, y lo de los incendios es algo parecido. Esto no quiere decir que el ámbito de las pseudociencias sean a lo mejor las más prácticas posibles, porque la ciencia hoy en día está por encima del entendimiento de por qué suceden las cosas. Eso no quiere decir que la ciencia a veces, pues oye, de equivocaciones, está claro, como hay equivocaciones incluso en las ciencias sociales, porque claro, eso, lo que no podemos es criticar a la manera de porque se ha inundado todo, no es que ya la culpa es que la tienen, no, la culpa no es porque la meteorología no es como las matemáticas que son sumas y restas y que dan un resultado exacto y es eso. La meteorología es una ciencia, pero que también tiene su variabilidad, pero como otros ámbitos de las ciencias sociales. La historia puede equivocarse muchas veces, eso está claro, o a veces imponer. Lo que pasa es que el problema es que la historia son los hechos, la filosofía también, o el arte. Entonces yo lo que digo es que si el creacionismo, claro, pero es que el creacionismo, ¿y quién sabe qué es el creacionismo? Porque claro, la opinión, es que tú puedes decir, bueno, pues es que el mundo ha sido creado por Dios, pero es que a lo mejor si te dice un científico que no, y que ha sido creado por el Big Bang, que el Big Bang al final es la teoría científica predominante que explica el origen del universo, proponiendo que todo comenzó como un punto extremadamente denso y caliente que se extendió rápidamente por todo, por el espacio, dio lugar además a ese puntito de nada, se extendió primero por el espacio, el tiempo y toda la materia que hoy conocemos, y a partir de ahí se formó el universo. Este modelo cosmológico se basa en la idea de la expansión del universo, que observaron, por ejemplo, Jules Lemaitre, que bueno, fueron científicos, o Edwin Hubble, que también, bueno, dejaron huella en el ámbito de la ciencia, dos, incluso, bueno, muchos más. Y ahí es lo que va describiendo el Big Bang, las primeras etapas de la evolución del universo hasta la actualidad. Entonces, el Big Bang al final es una teoría científica pura, empirista, que es realidad,
El creacionismo ya puede ser una doctrina que tengamos cada uno de nosotros y que creamos que puede ser que haya sido un dios o no, que incluso en la ciencia incluso se cree y se habla mucho de Dios. Pero que el problema de la división o el debate de que Dios va a estar hablado siempre en el ámbito científico como en el ámbito de las ciencias sociales. Da igual seas historiador, seas meteorólogo, seas científico, seas físico, astrofísico, seas filósofo, seas periodista, me da igual, seas lo que sea, en el ámbito, por ejemplo, seas artista, pues siempre se va a hablar de esos postulados. Dios sí, Dios no, cada uno tendrá su opinión, pero el problema es que eso no va nunca a romperse. Habrá diferentes discusiones y a lo mejor uno puede no opinar de una manera y a lo mejor, yo por ejemplo, mi opinión es que el mundo se crea por el ámbito de la biología y la ciencia. Para mí, mi opinión. Esto no quiere decir que mi opinión puede ser eso, yo respeto el resto. A lo mejor mi opinión también puede ser que se crea o no se crea, pero para mí el mundo del Big Bang es la teoría de la ciencia, y a partir de ahí todo eso evolucionando. Y es verdad que puede haber errores en la ciencia, como hay errores en el ámbito de las ciencias sociales y en otros ámbitos también del pensamiento de la religión. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo en el que habla de conceptos, darle a like, suscribiros, comentar y repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.